Bienvenidos. Continuamos en el evento Política en Colombia, actividad de alto riesgo, una iniciativa del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en alianza con la Universidad Externado de Colombia. En este escenario buscamos generar un diálogo entre representantes del Gobierno Nacional, órganos de control, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y miembros de organizaciones políticas, con el propósito de identificar iniciativas que garanticen el ejercicio de la política previo a las elecciones de autoridades locales de octubre de 2019. Les recordamos que pueden enviar sus opiniones y unirse a esta gran conversación a través de la etiqueta Política sin Riesgos y que este evento está siendo transmitido en vivo a través de las redes sociales del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Damos ahora la bienvenida a los integrantes del segundo panel, Derechos y Garantías, una mirada regional a los desafíos en materia de seguridad para el ejercicio de la política. Doctor Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección. Señora Ascensión Velasco, concejala del municipio de Silvia, Cauca. Doctor Amaury Padilla, director ejecutivo, Corporación Desarrollo y Paz del Cesar. Doctor Víctor Barrera, investigador senior del Centro de Investigación y Educación Popular. Doctor Andrés Macías, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Además, le damos la palabra a la doctora Gloria Castrillón, directora editorial del portal Colombia 2020 del Espectador. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias a los organizadores por la invitación a moderar este panel que se me hace de verdad muy importante. Los temas de hoy en el país están centrados y casi siempre se enfocan en un solo sitio, en un solo lugar, y se nos olvida que estamos muy próximos a las campañas electorales locales que, como nos lo decían en el anterior panel, lastimosamente han estado siempre marcadas por hechos y picos de violencia a los cuales ya nos hemos estado tristemente acostumbrando. Y los organizadores han querido tener este panel con una visión mucho más territorial y con la participación, claro está, de la Unidad Nacional de Protección para contestar también incluso muchos interrogantes que surgen desde el territorio y que seguramente saldrán desde este auditorio. Yo quiero contarles que Víctor Barrera, investigador del CINEP, se va a unir en cualquier momento al panel. Tuvo un retraso de última hora, pero pronto llegará y se incorporará a esta discusión. Yo quiero arrancar esta conversación con Ascensión Velasco. Como ya la presentaron, ella es concejala del municipio del Cauca. Y quiero empezar con usted, Ascensión, porque siempre me ha llamado mucho la atención desde el trabajo periodístico que hemos hecho durante estos años la visión de las comunidades indígenas, sobre todo la visión de las comunidades indígenas del Cauca, que tienen una visión particular sobre todos estos temas, pero especialmente sobre la participación en política y sobre los conceptos de seguridad. Y quisiera, Ascensión, arrancar con una pregunta que dispare un poco lo que va a ser el resto de la discusión, y es: ¿cómo ha sido para ustedes, los indígenas del Cauca, el ejercicio de la política y a qué riesgos se han tenido que enfrentar en estos años? Bueno, muy buenos días para todas y todos. Soy concejal, como han hecho la presentación. También hago parte de la autoridad ancestral MISAC como vicegobernadora en el Cabildo Curachac Cajibío. Nosotros estamos ubicados en diferentes departamentos, entonces hacemos parte de estos procesos. Lo otro, respecto a la pregunta, pues yo quisiera como ir de acuerdo a mi experiencia como concejal. Al principio, para las mujeres, especialmente indígenas, especialmente las MISAC, es difícil entender, por lo menos entendí en estos 4 años, estando en todos estos procesos de capacitación, entendí qué es la política. Cuando fui primera vez gobernadora en 2013, me decía un mayor que ya lleva, pues un historiador decía, hacía más de 333 años que no había llegado una mujer gobernadora.
Entonces, es una población grande en el municipio de Silvia, somos más o menos 45,000 habitantes. De los 45,000, en ese momento somos 16,000 MISAC, y en ese proceso, pues, cuando me eligieron, me postularon las comunidades, pues me decían no, que por lo menos yo personalmente, algunos mayores hombres, exgobernadores decían no, que las mujeres no eran políticas. Entonces, eso nos llevábamos un proceso de 1 año, 2 años más o menos, con el auto 092, veníamos como conociendo esos procesos de mujeres y estábamos reunidas como 15 mujeres cuando nos llegó ese chisme, ¿no? Entonces, fuimos al computador que estábamos trabajando y decíamos, pero entonces, ¿qué es la política? Entonces, entendamos primero qué es la política, fuimos al Google y encontramos 3 términos, tanto de la política como lo político y la politiquería. Entonces ya entendimos que la política depende de cada uno. Como mujer enseñamos a nuestros hijos los principios, los valores, eso era la política. Tejemos, hacemos artesanías, trabajamos en el campo, conversamos, hablamos, eso era política. Lo que estábamos haciendo en ese momento, eso era política, más no era politiquería. Entonces, en ese momento entendimos que si alguien de los hombres decían que la mujer no era política, era que todas las mujeres no éramos políticas. Entonces, partiendo de ahí, pues ejercí como gobernadora y dije, no, pues ahí yo sola no puedo. Así como en mi familia y como pareja, tenemos que actuar entre los dos. Y así mismo pasó con el tema de la autoridad ancestral. En Guambía, pues trabajamos todo un equipo y yo creo que muchas contradicciones, pero la mayoría positivo. Ahí entendimos que es la participación política. Ya vino después con lo del concejal, tampoco quería ser concejal, pues tenía una imagen muy negativa de que la política a nivel nacional todo es corrupción. Entonces, desafortunadamente, la mirada o la imagen de la política es negativo. Generalmente. A veces decimos, por eso estamos como estamos. No entendemos realmente cuál es el papel de la política. Luego, ejerciendo como concejal, llegamos, pues en el 2015 nos llamaron de esta organización a una capacitación organizada desde la UNO Mujeres. Pues ahí también nos hicieron ver muchas cosas del tema de la política a las mujeres, y conocí al actual presidente de Colombia, estuvo ahí dándonos a conocer qué son las bancadas, por lo menos ni sabía qué eran las bancadas. Entonces, todas esas cosas aprendimos y ya en la práctica escuchamos que era un riesgo también en esos años, en las FARC, bueno, todo el tema de la paz. En el Cauca pues es difícil y hoy también estamos en esas situaciones por todas las situaciones que hemos pasado pues históricamente. Y desde ese momento pues por lo menos los concejales tenían todo su equipo de protección, chalecos antibalas, tenían sus celulares, tenían toda una serie de programas, incluso algunos hasta carros blindados. Pero nuestras comunidades indígenas, como pensamiento indígena, no estamos para eso. La protección, hace rato alguien me preguntaba, en el sentido indígena, la protección para nosotros es la solidaridad, es la protección colectiva que hacemos, y como 13 concejales, o de los 13 concejales somos 7 exgobernadores de territorios indígenas de Silvia. Entonces decíamos, no, nosotros no necesitamos celulares, no necesitamos chaleco antibalas, no necesitamos carros blindados, e incluso hasta en este momento tenemos pues como padrinos a los policías, pero decíamos, no, es más peligroso tener un policía atrás que pues estar sola. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que entendimos que no es necesario por lo menos estar como en esa dinámica de querer tener protección. Y pues no sé si decir más tarde, pero yo creo que como una estrategia de protección, de trabajar en comunidades, es
el tema de prevención. Alguien dijo hace rato el tema de prevención. Nosotros, por lo menos personalmente, no entendía de esas dinámicas de la política. Mucha gente de nuestras comunidades pues no entienden eso, no entendemos. Entonces muchas veces los líderes vienen con otras, perspectivas y a veces nos hacen entender mal. Entonces nos falta socialización, nos falta capacitaciones, nos falta escuelas de formación política y ojalá, somos muy nuevas en este proceso como mujeres. Entonces decíamos, nos falta una escuela de política para las mujeres, para los jóvenes e incluso para los niños, entender qué realmente es participación en estos procesos. Es como en ese sentido. Gracias. Muy bien, Ascensión. Sí, se nos adelantó un poquito, pero yo creo que no importa poder ampliar más tarde el tema de cómo conciben ustedes la protección. Yo quiero pasar ahora con Amaury Padilla, él es el director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo y Paz del Cesar, que entre otras cosas lo conocimos también en unos procesos de diálogo social amplio, muy interesante en este sector del país, pero quisiera comenzar con Amaury preguntándole cuál es la situación preelectoral o más bien electoral hoy en el departamento del Cesar para poder entrar en materia luego sobre los riesgos y demás. Gloria, muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Bueno, creo que para el país y a través de las informaciones que históricamente se han presentado del Cesar, hay un conocimiento de cómo ese territorio ha vivido la violencia de una manera exacerbada, digamos. El hecho de que dos personajes tan importantes para la historia del país, como Simón Trinidad y Jorge 40, sean de la misma ciudad de Valledupar, que hayan nacido, se hayan criado a una cuadra apenas de diferencia y que hayan militado en grupos tan distantes, sin duda alguna empieza a marcar posteriormente lo que recogería muy bien Alonso Sánchez Baute en su libro Líbranos del Bien, una relación en donde llegó un momento de la historia del departamento del Cesar donde el bien era el paramilitarismo. Así fue el altísimo impacto que también generaron las guerrillas en ese territorio, el profundo dolor, el rechazo de muchos sectores y posteriormente viene toda la barbarie cometida por el paramilitarismo, pero también en medio de todo eso, como telón de fondo, el vallenato. El vallenato que además, siendo tu comunicadora, Gloria, tuvo como telón la violencia en el departamento del Cesar, como telón del vallenato, el uso de la radio. Y ese uso de la radio que va marcando a través de las canciones, además de una poesía, el vallenato clásico, tradicional, que nos encanta a muchos, iba encerrando también posteriormente, en la medida en que esa línea de tiempo que iba avanzando, primero con la bonanza del algodón, posteriormente con la bonanza marimbera, cuando llega todo el tema de la palma, pero también de la mano el auge de la coca y de la amapola en las zonas altas del Perijá, y posteriormente con toda la irrupción de la minería y la permanencia siempre de la ganadería, fue marcado también en los saludos, en muchos de los saludos que se dan a través de esta música vallenata, empiezan a develarse patrones de cultura mafiosa que permanecen aún en este momento. Víctor, gusto verte, hombre. Que permanecen todavía marcando de una manera determinante la vida, la historia y las decisiones políticas, para aterrizar en la pregunta, que me parecía de todas maneras que era importante hacer el contexto. Dos grandes clanes familiares, los Génico y los Araujo, disputándose el poder de manera permanente y negando cualquier posibilidad alternativa de comunidades indígenas con la presencia, allá es el segundo departamento con mayor diversidad étnica, un altísimo porcentaje de población afro, el 12% de la población del Cesar es afro, con la presencia de 4 pueblos indígenas de la sierra, con la presencia de 2 pueblos indígenas en la zona del Perijá y hoy la posibilidad simplemente de 2 clanes políticos disputándose las 25 alcaldías del departamento y la misma gobernación. Es realmente, a partir de allí, ya ustedes podrán imaginarse lo realmente preocupante que se avecina y también los costos
que están dispuestos a jugarse estos dos grandes clanes familiares con toda la fuerza. Recuerden que el Festival Vallenato es el mayor escenario, no el mejor, es el mayor escenario de las negociaciones, de las grandes negociaciones que se hacen en este país. Entonces, allí va avanzando el tema y desde luego el título de este evento sí tiene una enorme pertinencia, porque realmente no hay garantías en este momento para la participación política de sectores distintos a los que estén respaldados por estos dos grandes clanes. El gran resumen es que en este país, como siempre, pasa mucho, pero no pasa nada, porque si finalmente los dos clanes que han estado marcando desde los años 90 siguen en lo mismo. Y creo que aquí también Amaury nos pone un tema muy importante. El riesgo no solamente es la amenaza en lo físico, no es solamente la amenaza para la vida, sino la amenaza para la participación mucho más amplia e incluyente. De ese tema vamos a seguir hablando. Yo quiero seguir entonces con Andrés Macías, que es el profesor de esta universidad que nos sirve de sede y de anfitrión. Andrés, hace un rato estábamos hablando y quisiera como poner de presente los riesgos que se presentan en elecciones, según ustedes lo han visto, son distintos a los riesgos que se presentan en momentos de no elecciones. Me refiero a los líderes políticos y en general a los liderazgos que hay en los territorios. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gloria, por la pregunta que me haces. Sí, y eso lo discutíamos ahora porque hoy estamos hablando de este tema de violencia política, si es una actividad de alto riesgo, en un escenario en el que estamos cerca a unas elecciones locales, en un escenario donde en los últimos meses, años recientes ha habido un aumento enorme en violencia, no solamente asesinatos, sino violencia en general contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Y desafortunadamente muchas veces la discusión gira en torno a época de elecciones, otras veces por la coyuntura clara que hemos vivido, gira en torno a el proceso de negociación o la firma del acuerdo de paz con las FARC y lo que eso generó, o los compromisos que eso le generó al Estado, pero nos olvidamos, y como bien lo planteaba la intervención de Amaury, es que esta violencia no es nueva, solo que en el año pasado, este año, se ha vuelto mucho más evidente, pero los asesinatos, la violencia contra líderes ha existido por mucho tiempo. El problema ahí está, no sé si de pronto Víctor después también nos puede hablar un poco del tema, en que antes de la firma del acuerdo había momentos en los que los territorios eran controlados por algunos grupos y entonces no había violencia, pero no porque no hubiera amenazas, sino porque como había control y nadie sacaba la cabeza y nadie criticaba y nadie decía que no le gustaba lo que estaba pasando, pues no pasaba nada, no moría nadie, no amenazaban a nadie. Con la firma del acuerdo y la desmovilización de las FARC, más allá de irnos a pensar si estuvo bien, mal hecha o lo que fuera, sí ha habido espacios que se han dejado donde ya no hay ese control. Y como no hay ese control, entonces la violencia ha aumentado. Y vuelvo a tu pregunta, la violencia entonces no es necesariamente ni por las elecciones, aunque en las elecciones locales generalmente se puede aumentar esa violencia, tampoco es necesariamente generada por delincuencia común, aunque la delincuencia común también tiene algo que ver, pero sí en Colombia tiene una variable muy importante en ese contexto de violencia y es el control de los territorios por parte de grupos armados, pero también por parte de otros grupos que no son los grupos insurgentes que hemos conocido siempre, sino por grupos que controlan economías criminales. Y cuando llega un líder político, un líder social, desde los mismos veedores ciudadanos, que están en contra o que por algún hecho de su actuación están en contra de los intereses de esos grupos que controlan alguna actividad económica, muchas veces ilícita, pero también llegamos a actividades lícitas, pues entonces se viene esa violencia, no necesariamente nuevamente por sus ideologías políticas o por sus intereses políticos, sino porque afectan los intereses económicos de muchos grupos que están allí inmersos. Entonces, y parte de la discusión que traíamos era, si ese es el contexto, entonces vale la pena que desde el Estado o desde actores no estatales surjan iniciativas que busquen solucionar la violencia política, y es que el problema está entonces, ¿qué vamos a solucionar? ¿O qué vamos a prevenir? ¿La delincuencia común? ¿O vamos a prevenir las economías criminales? ¿O vamos a prevenir esos espacios que nadie tiene? Porque todas son políticas que podrían ser orientadas dentro de un enfoque de política pública, pero ¿cuál es el problema que vamos a afrontar? El problema de la delincuencia común, el problema de la violencia contra políticos en época de elecciones, o la violencia a cualquier tipo de liderazgo, que sería de pronto demasiado ambicioso
pero pues son las discusiones que creo que de pronto podemos discutir ahora y que seguramente se seguirán discutiendo. Bueno, al señor Pablo Elías González siempre le toca el papel más difícil y es contestar el tema de la respuesta del Estado hacia las amenazas y hacia las medidas constantes de riesgo. Y siempre la principal queja de la mayoría de los líderes cuando nosotros como periodistas hacemos la reportería de los líderes que están siendo amenazados, que han tenido que cambiar de lugar o que incluso han sido asesinados, siempre hay un común denominador y es hay quejas hacia las medidas que el Estado ofrece de protección. ¿Cuál es hoy el panorama de esa oferta que le puede dar el Estado a líderes políticos concretamente en este panorama de elecciones? Señor Pablo Elías, buenos días. Bien, muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Primero que todo, yo quiero señalar que a veces somos demasiado pesimistas y que pensamos que el Estado no está haciendo absolutamente nada para la protección. Es cierto que tenemos un problema estructural de violencia y yo estoy de acuerdo con esa posición. Es un problema que viene de muchos años, más de 60 años de conflicto armado interno. Si ustedes se ponen a pensar, las guerras que han habido en el mundo pasan, sin embargo nuestro conflicto no lo solucionamos por muchas razones. Pero eso no quiere decir de que definitivamente el Estado no esté haciendo nada. En el caso colombiano, pues tenemos un problema, ya lo mencionaba en el anterior comentario, que tenemos múltiples factores que generan violencia en el país. Y esos múltiples factores solamente hemos logrado la desmovilización de uno, y es el caso de las FARC. ¿Ya? Con un problema que tenemos ahora de disidencias de las FARC. Pero los demás problemas subsisten, el problema del narcotráfico, el problema de la minería ilegal, el problema de las extorsiones, el problema de la trata de personas, etcétera, delincuencia común. Entonces, esos problemas de violencia, claro, salen las FARC que ejercían un poder en territorio, no es copado por el Estado y entonces buscan otras organizaciones copar ese territorio y siguen generando violencia. Entonces el problema es bien complejo y el problema no es solamente de nosotros los colombianos, porque es que el narcotráfico no lo generamos los colombianos, es un problema también de oferta y demanda a nivel internacional. Entonces, porque muchas veces nos culpan a nosotros los colombianos de todos los problemas que existen en relación con el narcotráfico cuando Estados Unidos, Europa son los mayores consumidores de cocaína y de droga colombiana. En ese marco que es complejo, ya, pues lógicamente la primera función que debe cumplir el Estado es desvertebrar las organizaciones criminales. Es decir, la única garantía de que se logre llegar a la paz, bien sea por la vía de la negociación o bien sea por la vía de la represión, es desvertebrar a las organizaciones criminales. Ya lo decía inclusive el senador Gallo acá, ya, que debía hacerse el plan inclusive para desmovilización de organizaciones criminales de tipo común. Eso podría ser una solución. Pero el Estado tiene que intervenir porque el problema, siendo estructural, tiene que definirse estructuralmente. Y no solamente con el tema de violencia, sino la presencialidad del Estado debe ser en todos los aspectos, en el aspecto no solamente militar o policivo, sino también social, llegando a las comunidades, solucionando los problemas que se presentan en territorio y demás. En ese contexto está la Unidad Nacional de Protección, que es una protección complementaria, y así se debe entender, porque es que muchas veces nos responsabilizan a nosotros como Unidad Nacional de Protección de toda la problemática que tienen los líderes sociales a nivel de territorio. Pero es que allí está la policía, está el ejército, están las primeras autoridades, están los alcaldes, los gobernadores, que son los primeros respondientes en el tema de seguridad, etcétera. La protección nuestra es complementaria. Y complementaria en relación con las personas que solicitan o que nosotros llegamos a saber que tienen problemas de seguridad. Porque es que en esto, fíjese que las FARC mismas comentan que tienen algo así como 88 militantes asesinados. Sin embargo, ellos mismos no sabían que estaban en riesgo. Y entonces, a nosotros también nos dicen, mire, hay en
el caso de Naciones Unidas, con los índices que tiene las Naciones Unidas de muertos, de líderes asesinados, que son algo más de 250, Defensoría dicen que son más de 400, y nos dicen qué ha pasado con esos líderes sociales. Pues nosotros hacemos un seguimiento y esos líderes sociales no sabíamos que tenían una amenaza, riesgo o vulnerabilidad, porque nunca solicitaron. La mayoría de ellos, puedo decir más del 99%, no solicitaron protección, ni ellos mismos sabían. Entonces tenemos un fenómeno en estos momentos, que es que la mayoría de líderes asesinados no han sido advertidos ni habían sido amenazados de muerte. Y entonces, ¿eso qué nos indica? Que tenemos que buscar migrar, no solamente hacer protección, sino también prevención. Y esa prevención tenemos que hacerla también con las propias comunidades. Nosotros tenemos programas de protección colectiva que estamos desarrollando. Por ejemplo, en el Consejo Regional Indígena del Cauca tenemos protección, y tenemos protección individual de indígenas, y tenemos también protección colectiva. Y dentro de esa protección colectiva está el reforzamiento de la Guardia Indígena, ¿ya?, que tiene, por la cosmovisión que tienen la mayoría de comunidades indígenas en el país, no permiten en territorio las armas. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Porque obviamente la Guardia Indígena para nosotros representa un mecanismo de seguridad muy efectivo en muchas ocasiones, aunque también son objeto de ataque por parte de las organizaciones criminales. Entonces, ¿por qué? Porque la Guardia Indígena, por ejemplo, del Cauca, incauta armas, incauta cocaína, incauta marihuana, ya la quema, y pues obviamente eso origina, digamos, odios hacia ellos, porque no le permiten a las organizaciones criminales que actúen dentro del territorio de los resguardos. Entonces nosotros lo que hacemos es fortalecer a la Guardia Indígena, suministrándole todos los implementos necesarios para efecto de la actividad. Desde los bastones de autoridad en adelante les proporcionamos hasta semovientes. En algunos casos, como comunidades negras, tenemos 38 proyectos que estamos desarrollando, programas que estamos desarrollando, donde 16 son indígenas, 14 son de comunidades negras y 8 son de comunidades campesinas que estamos desarrollando. Y en este momento tenemos 70 peticiones de programas de protección colectiva, que al paso que vamos, pues es muy difícil para la unidad poder cumplir con todas esas solicitudes, porque cada día las solicitudes son mayores en la medida en que nosotros venimos siendo lo más efectivos posibles. No somos la solución, porque la Unidad Nacional de Protección no debiera existir en un país como Colombia, pero desafortunadamente la violencia ha obligado a crear la Unidad Nacional de Protección. En la medida que no haya violencia, no debe existir la Unidad Nacional de Protección. Entonces estamos en ese proceso y tenemos a nivel individual 7.400 protegidos, que ahora mismo, con el tema de las elecciones regionales y locales, va a aumentar, porque el MOE tiene unas estadísticas, la MOE tiene unas estadísticas donde establece que los picos más altos de amenazas y demás, y de agresiones contra líderes políticos, sociales y comunitarios, se da fundamentalmente en época preelectoral y en época electoral. Entonces, prevemos que para este año nos aumente la actividad Comunidad Nacional de Protección. Bien, gracias. Usted empezó la disertación diciendo que no debíamos ser muy pesimistas, pero cuando lo terminamos de escuchar… No, porque no debemos ser pesimistas porque estamos dando protección. Okay. Estamos dando protección y muchas veces se preguntan, pues sí, hay muchos líderes asesinados y eso es muy lamentable, pero también debemos preguntarnos, y eso no está en los índices, en los indicadores, cuántas personas ha salvado la Unidad Nacional de Protección. Por eso
no debemos ser tan pesimistas, porque pues tratamos de hacerlo mejor en materia de protección. De acuerdo. Creo que más adelante podemos hacer más énfasis en lo que se está haciendo y cuáles podrían ser las nuevas propuestas para lo que viene. Como ya se incorporó Víctor, lo saludamos, ya pudo tomar aire después de la carrera. Víctor, desde los estudios del CINEP, cuáles son los principales factores de riesgo para la actividad política? En el anterior panel nos estaban explicando que no necesariamente la presencia de grupos armados ilegales se cruza con los mayores picos de violencia política. No sé si en los estudios de CINEP pasa lo mismo y cómo podría explicarse entonces estos factores de riesgo contra los líderes políticos en época electoral. Gracias, Gloria. No, pero es una excusa por la tardanza, la llegada al panel. Digamos, yo quisiera arrancar la intervención primero teniendo en cuenta que Colombia tiene una larga historia de interacción entre elecciones, digamos, unas formas básicas de democracia y altos niveles de violencia política que lo hace a veces tan excepcional si uno lo pone en una perspectiva comparada. Pero de alguna manera se ha presentado una evolución en esa violencia en el marco de elecciones. Y era interesante ver porque aparecía, y eso hay un par de estudios que lo muestran sistemáticamente, es que hay de alguna manera, o lo que veníamos experimentando era un efecto de sustitución. Es decir, la violencia asociada a elecciones venía bajando, pero venía incrementándose el fraude electoral. Y una de las hipótesis más plausibles era precisamente que había una sofisticación por parte de muchas clases políticas y de muchas estructuras que se habían beneficiado años previos, por ejemplo, por toda la influencia del paramilitarismo, de encontrar formas más sutiles para alterar, influenciar resultados, etcétera. Pero veníamos de alguna manera una dinámica en que veíamos una disminución de violencia con esta particularidad, con un aumento de las dinámicas de fraude electoral. Y de alguna manera la firma del acuerdo de paz nos puso en un escenario ambiguo, ¿no? Venimos como de las elecciones más pacíficas de la historia, con un incremento notable pues, de la participación que si uno lo mira pues, no está directamente asociada a una mayor participación de las regiones más afectadas del conflicto, sino que estuvo movido por sobre todo jóvenes en centros urbanos que se interesaron en unas elecciones que eran muy competidas, etcétera, pero de manera simultánea pues, hemos visto cómo ha venido un incremento de la violencia de líderes sociales que tienen que ver básicamente con dos factores. Es uno, con que la implementación abre una ventana de oportunidad para incrementar dinámicas participacionistas en muchos territorios y eso permite una respuesta de múltiples sectores, que es importante decirlo porque aquí se ha construido una narrativa muy vinculada desde el narco, ¿no? Desde el actor armado ilegal, la disputa de rentas. Y esa es una tesis que no se sostiene, digamos, sistemáticamente cuando uno mira los casos donde está ocurriendo esto. En efecto, hay una relación con sustitución de cultivos, pero no todos los asesinatos de líderes sociales ocurren en este tipo de municipios y esto está asociado a unos factores del nivel local que van mucho más allá entonces de intereses ilegales, pero además de eso va mucho más allá de disputas, que es como la segunda narrativa en la que se quiere interpretar esto. Es decir, aquí están cayendo líderes sociales porque caen en el fuego cruzado de las organizaciones ilegales que se están disputando rentas y territorios. Y uno encuentra muchos lugares donde no hay una disputa y sí hay una alta victimización de los liderazgos sociales. Evidentemente es el caso de Urabá. Pero yo quisiera, mencionar que cuando hablamos de los factores de riesgo a nivel electoral, y ya las tendencias lo mencionaba también la misión de observación electoral, muestra esos incrementos en coyunturas electorales y eso puede estar asociado a varios factores un poquito para tener una mayor claridad en cuáles son los catalizadores de la violencia que no siempre responden de manera automática a condicionamientos estructurales. Entonces, cuando uno mira ahí yo creo que hay un escenario dual que nos toca vislumbrar muy bien a nivel territorial y ese escenario dual tenemos unas inercias muy fuertes que dejó la guerra, son esas estructuras armadas, estas estructuras políticas que en su momento se beneficiaron de grupos armados que pueden ser quienes, en este caso más mecanismos de mercado, es decir, una subcontratación de servicios que atentan contra potenciales competidores,
pero también se pueden presentar otras dinámicas más asociadas a oportunismo en un contexto donde es mucho más difícil establecer quién controla territorios. Entonces eso es como de alguna manera, eso no quiere decir que no sea político, que es como la otra interpretación. El hecho de que se presenten estas situaciones, digamos, la política por naturaleza en el ámbito local, porque así se lee estas dinámicas, entonces eso no lo despolitiza. Entonces yo creo que en ese escenario dual es muy difícil uno anticipar o decir concretamente que tenemos unas variables estructurales que generan unos mayores niveles de riesgo, que en efecto lo hay, pero hay muchas dinámicas micro que tenemos que entender con mayor nivel de detalle para poder tener una oferta de protección mucho más sensible a esas realidades territoriales. Entonces, yo simplemente quisiera decir que a veces caemos en la tesis, digamos, que busca generalizar, y es esta idea del vacío de poder, etcétera. Y cuando uno hace una lectura de territorios, pues uno encuentra al menos 4 tipos de situaciones o 4 factores de riesgo. Una de ellas es, y esto estaba directamente asociado precisamente con la presencia o el tipo de presencia que tenía las FARC en estos territorios. Entonces uno, por ejemplo, mira algunas zonas del sur del país, son zonas donde persisten disidencias, pero disidencias que no son violentas ni que están de alguna manera incrementando la violencia en contra de líderes sociales, básicamente porque ahí se mantuvo una línea de continuidad de las normas básicas que construyeron durante mucho tiempo en el marco del conflicto armado. Ese es un escenario de riesgo, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pero ahí no hay un potencial de violencia abierto y una gran magnitud. Tenemos otros territorios donde las FARC estaba, pero las FARC están en una lógica de distribución del poder. El ejemplo básico es Catatumbo. Ahí la salida de las FARC lo que suscita es una lucha por territorios entre otros 2 grupos armados que estaban establecidos, EPL, ELN. El caso del Pacífico, que es quizás el caso más crítico, teníamos unas FARC que no eran endógenas al territorio, llegaron ahí por unas dinámicas distintas y que de alguna manera afectaron profundamente a las comunidades afrodescendientes, porque de alguna manera lo que intentó las FARC fue imponer su modelo de gestión comunitaria que les había sido tan exitosa con colonos campesinos, y en este caso se encuentran con, digamos, con comunidades ancestrales, y ahí lo que se ha configurado es el típico escenario de un desorden donde pues, se nos habla de guacho, pero sabemos que hay muchísimas más estructuras en constante reconfiguración. Entonces ahí es de alguna manera como el típico escenario de un desorden criminal mucho más complicado de capturar, y ahí hay, digamos, un escenario de una mayor proclividad, digamos, a la violencia por medios oportunistas, por decirlo de alguna manera. Y hay un cuarto escenario que uno podría identificar, y es el escenario donde básicamente las FARC no tenían una mayor influencia, y el caso creo que arquetípico pues es el eje bananero y el norte de Urabá, ¿no?, que ahí hubo un control paramilitar muy fuerte, y que ahí sí se configura o se ha configurado una dinámica de violencia que involucra también sectores desde la legalidad a través de distintas modalidades. Entonces, simplemente para resumir, yo creo que veníamos de una historia donde nos estaba mostrando que no, digamos, estábamos dejando de ser tan violentos en términos de violencia física, había un efecto de sustitución de un mayor fraude electoral, pero que la apertura de los espacios de participación motivados por el acuerdo de paz están generando unas condiciones de exacerbación que hay que leer casi que con un filtro regional para poder un poquito tener una oferta de protección que sin duda va mucho más de la protección individual o colectiva. Ese es como el gran desafío. Bien, dejando muy clara esto que nos acaba de contar Víctor, yo quisiera aterrizar lo que Víctor ha dicho preguntándole directamente a Ascensión. Ascensión, ¿quiénes son hoy los que están generándole riesgos a los líderes políticos en la campaña que ya arrancó prácticamente, la campaña electoral? ¿Quiénes están amenazando? ¿Quiénes significan riesgo en su territorio? Pues a ver, yo creo que los que nos generan riesgo, a los que pues van a volver a las campañas políticas, pienso que es el desconocimiento también de los procesos. Yo siento eso, ¿no?, porque en mi comunidad, teniendo base pues la experiencia, alguien decía, el que nada debe, nada teme. Entonces decía cuando nos colocaron pues, los padrinos. Entonces pienso que es como la misma desconocimiento todo el proceso de la participación política. Por eso
dentro de esta escuela donde estuvimos capacitándonos decíamos, es un desconocimiento total de nosotros mismos. Entonces es un riesgo total para mí, para mi manera de ver, de la observación que hemos venido haciendo. Y también sería muy importante, y le hago de una vez la segunda pregunta, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para su propia protección? Y entonces, si ustedes no aceptan chalecos, ni carros blindados, ni escoltas, como es el esquema, digamos, duro que ofrece la Unidad Nacional de Protección, ¿ustedes qué le pedirían al Estado? ¿Cuál es su propuesta y qué le pedirían al Estado? Pues aquí, escuchando aquí al director nacional, dice que pues, por lo menos la Guardia Indígena tiene, nosotros, la otra organización que es AISO, no tenemos, nosotros no trabajamos con Guardia Indígena. Las guardias somos las autoridades, las que tenemos el bastón de autoridad, protegemos nuestro territorio, nuestras comunidades. Partiendo de ahí, pues, el riesgo que usted me preguntaba hace rato, pensamos, ¿no?, cómo desde la Dirección Nacional pues, de Protección, en el tema de prevención, no colocarnos una guardaespaldas a cada uno de nosotros, sino realizar como una escuela de tema de participación política. Yo creo que es algo importante en todos los procesos comunitarios, en nuestras comunidades, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de nosotros, la política de participación de nosotros, como decía al principio, nosotros no postulamos, personalmente yo digo, no, yo quiero ser alcaldesa, gobernador, no, la comunidad es la que elige, y partiendo de ahí, pues, cómo contextualizar esos procesos de la participación y la toma de decisiones de nosotras como mujeres, de la juventud, que no estamos inmersos en estos procesos. Muchas veces pasamos desapercibido de la participación política. Pero también usted hace un rato hablaba y quisiera insistirle ahí, Ascensión, en la solidaridad. ¿Ustedes cómo conciben la solidaridad como una medida de protección? Sí, el tema de la seguridad de nosotros es lo colectivo, la solidaridad, el entendimiento, el entender las diferencias de pensamiento, es lo que pues, nos enmarca dentro de las comunidades indígenas, especialmente los MISAG, y pues queremos como seguir fortaleciendo. Yo creo que ese proceso sería importante fortalecer, por eso decía de acuerdo a nuestro contexto. También mirábamos que en el Cauca, a veces he visto pues, muertes de personas cuando no están de acuerdo, por ejemplo, con las organizaciones afros, LGBTI, bueno, todas esas personas que quieren participar, pues como que van sacando del camino. Entonces decíamos, no, esa no es nuestra idea, es entender las diferencias de pensamiento, cómo valorar esas diferencias de pensamiento. Yo no puedo decir que usted tiene que pensar igual a mí, usted tiene que hacer lo que yo hago, no. Incluso el tema de la oposición, dentro de la política, pues por lo menos yo entendía que la oposición era, si el alcalde no es de mi movimiento, él puede presentar un proyecto muy importante para la comunidad y yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces decía, para nosotros eso no es la oposición es cuando presenta un proyecto el alcalde para la comunidad, si vemos que es necesario, tenemos que apoyarlo. Para mí ese era también lo de la oposición que quería como tener en cuenta. Pues es muy bonito escuchar a Ascensión porque finalmente si la política se practicara de la manera que ella lo dice, no estaríamos en un evento como estos, definitivamente. Gracias por esas lecciones, Inocencia, por recordarnos que la política no debe ser mala, que el ejercicio de la política no necesariamente es negativo y que efectivamente solo con una escuela, no solo, pero digo con la escuela de formación, se podría entender que la diferencia no necesariamente hace que nos matemos. Gracias por recordarnos eso, Ascensión, que a veces se nos olvida. Yo quiero… Sigan. Regreso a lo básico, definitivamente. A Mauri, yo le hago la misma pregunta que a Ascensión. ¿Cuáles son hoy estos factores de violencia? Ya nos hablaba usted del contexto político tan complejo que cierra espacios, pero ya hablando de otro tipo de riesgos, ¿cuál es la situación en el Cesar y cuáles podrían ser las propuestas desde organizaciones como la suya que trabajan desde otro lugar y buscando más el diálogo social?
Bueno, sin duda alguna, nosotros creemos que la seguridad comunitaria parte del bienestar comunitario. Si las comunidades no están bien, es increíble que en un departamento como el Cesar no haya un solo municipio que tenga agua potable. Los indicadores de pobreza, los indicadores de falta de competitividad en un departamento que es el segundo departamento, es el primer departamento exportador de carbón a cielo abierto, es uno de los departamentos que tiene realmente un Producto Interno Bruto interesante por el tema del carbón y los impactos que las distintas actividades que se han llamado bonanzas y que nosotros llamamos malanzas, que han estado en el territorio sembradas, no se han visto reflejadas en el bienestar de la gente, y ese, desde luego, es un caldo de cultivo para todo el malestar y para poder darle espacio a las distintas expresiones de violencia que se dan, amén de la corrupción que ya sabemos, digamos que está, pero ahí nos parece que hay un factor que es determinante. La segunda, que me parece súper importante, es el tema del Estado. Nosotros no creemos que el tema de la seguridad, la protección es una responsabilidad del Estado. La seguridad se puede construir, pero la presencia no puede ser simplemente policiva y militar, ni puede ser también con esquemas de protección dura, como lo comentaba ya el director de la unidad. Aquí tiene que haber, mire, por eso tan grave el tema de la memoria y que se quiera borrar de un solo plumazo el tema de la memoria en este país. Nosotros trabajamos en comunidades rurales, en la zona del Perijá, en la Sierra Nevada y en la Ciénaga de la Zapatosa. Y allí la violencia estuvo presente por parte de guerrillas, de paramilitares, pero también del Estado, a través de la fuerza pública. Todos saben que los falsos positivos en un inmenso número estuvieron en ese batallón La Popa de allá de Valledupar. Y ahí está el tema pendiente. Y la gente, las víctimas, que tiene que ser lo que esté en el centro también de esta apuesta, tienen derecho a la verdad. Por eso nos parece tan importante el tema de la JEP, el tema de la Comisión de la Verdad, fortalecer el tema de la democracia, que avanza para el tema de la seguridad comunitaria, que es de donde viene realmente. Miren, la gente nos comenta las desconfianzas entre vecinos, el chisme, el cuento, el yo creo que algo debía. A mí me parece, ha costado más vidas, de pronto que enfrentamientos, hemos hecho un seguimiento que enfrentamientos entre grupos armados. Entonces aquí hay que volver a restablecer confianzas, desde lo básico, desde lo cotidiano, lo que la gobernadora nos está diciendo. Hay que restablecer solidaridades. Mire, cuando yo llegué a la dirección del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, era impensable que las empresas mineras pudieran hablar con las comunidades. La única manera de relacionarse eran los bloqueos. Una comunidad tenía una inconformidad, venga y bloqueó la vía, y es la manera entonces que aparezca primero el ESMAD y después la empresa. Y ahí era la medición de fuerzas. Propuestas concretas que estamos haciendo, pacto de confianza. Logramos la firma de un pacto de confianza luego de un ejercicio, así como la gobernadora, y voy a apoyarme mucho en lo que ella ha dicho porque es la sabiduría de nuestros hermanos mayores, lo que aquí también tiene que estar en el centro. Hubo todo un proyecto de fortalecimiento de capacidades en una comunidad que está al ladito de una mina, la mina de la Jagua, que pertenece a la empresa Prodeco. Un proceso de 1 año de fortalecer capacidades en la comunidad. Al final, la gente dijo, mire, para los próximos 15 años queremos esto. Lo escribieron. Hay un plan de desarrollo estratégico de esa comunidad. Llamaron a la empresa, llamaron a la alcaldía, llamaron a Presidencia de la República y le dijeron a todo el mundo, mire, y es zona PEDET también. Dijeron, aquí más que proyectos, más que inversiones, más que recursos, lo que queremos es que haya confianza, que no nos sigan estigmatizando, porque aquí, como estuvo Simón Trinidad operando, entonces somos de la FARC. Y después cuando vino también los paramilitares, entonces también somos de los otros. Estados Unidos de Becerril, famoso. Creo que no ha habido un corregimiento en este país con un mayor nivel de victimización en promedio por número de habitantes. La gente también le está proponiendo ya procesos de construcción de visión de futuro en diálogo empresa privada, administraciones municipales, gobernación del departamento,
cooperación internacional, ojalá que llegue y que podamos entonces sentarnos a construir confianzas y a pensarnos este futuro y cómo vamos a resolver seguridades básicas y que la gente pueda también retomar, ojalá, porque hay mucha desconfianza para con la fuerza pública. Entonces también hay que restablecer la confianza, pero ¿dónde está el Estado? Cuando no hay vías, cuando no hay puestos de salud, cuando van en esas veredas y una persona puede morirse porque para bajarla de la zona montañosa donde está no tiene las condiciones mínimas. Entonces creemos que allí viene como un primer elemento, pacto de confianza. 2, construcción de visión de futuro. ¿Cuál es la vida querida que quiere vivir cada uno de los actores que están en ese territorio? Aunque seamos distintos, afros, indígenas, negros, empresa privada, pero ¿cuál es el proyecto común? Y hoy podemos decirles, vamos a verlo en el centro del Cesar que lo estamos construyendo. Y hay un ejercicio de mesa permanente de diálogo entre todos estos distintos sectores, y está la Federación de Cafeteros, y está la Federación de Cacaoteros, está la ANUC, están los indígenas, ahí estamos dialogando. ¿Qué es fácil? Pues para nada, pero ahí vamos avanzando. Estamos con diálogo de improbables. Es un espacio también que durante año y medio, casi 2 años, hemos estado allí 27 personas de sectores en orillas que anteriormente tuvieron enfrentamientos absolutamente graves. Hoy seguimos dialogando, tenemos una carta de principios que la vamos a utilizar para estas elecciones y ojalá que la mayoría de los candidatos puedan firmarlo, porque son unos 10 principios para la no agresión en la participación política. Ahí seguimos avanzando también con esa otra propuesta concreta. Tercero, ver en las dificultades, en los problemas, darle la vuelta, oportunidades. Si tenemos mineras que no se van a ir de ahí del territorio durante tanto tiempo y esas mineras tienen obligaciones en compensación forestal, en compra de bonos de carbono, en el tema de responsabilidad social empresarial, ¿por qué no nos ponemos a pensar en el territorio que queremos a ver cómo lo vamos a sacar adelante? Y eso también es lo que estamos intentando. Ahora, vaya y convenza también a los empresarios, pero vamos avanzando y se ha logrado, por lo menos allí empieza a abrirse el espacio y creo que la cooperación internacional puede jugar un rol de acompañamiento interesante. Muy bien, Amaury también con propuestas concretas, igual que nuestra concejal de Silvia Cauca. Ascensión, muchas gracias. Gracias, Amaury. Yo quiero pasar donde el profesor Andrés Macías, ya nos queda muy poco tiempo y queremos dejar unos minutos al final para preguntas del público, así que les pido un poco ser concisos en sus respuestas. Estamos en la parte de propuestas y también quiero para los siguientes panelistas las siguientes preguntas. ¿Qué podemos planear, qué podemos proponer para no quedarnos en la visión pesimista de la cual nos quiere sacar también el director de la Unidad Nacional de Protección? Bien, Gloria, algo muy concreto para no extendernos mucho. Yo creo que lo fundamental sí es diseñar o plantear estrategias, como nos lo han mencionado, que van más dirigidos a cómo debemos interactuar como comunidad, como sociedad. Más de lo que nos imponga ese Estado es saber cómo hacemos política, que esa es la esencia de la política. Eso depende mucho de liderazgos al interior de la comunidad y depende mucho también de lo que ya hemos hablado, de esos contextos externos, violencia, cacicazgos y demás, que muchas veces no lo permiten, o intereses económicos que muchas veces no lo permiten. Pero yo creo que fortalecer esa medida como una acción que no sea necesariamente estatal, eso nos ayudaría mucho. Sin embargo, digamos que mirándolo un poco más general, yo creo que no creo que haya necesidad de crear nuevas instancias, nuevas entidades, porque eso ya lo discutieron un poco en el panel anterior, porque yo creo que ya hay bastantes entidades, hay muchas instancias que existen. Crear más va a hacer que pase lo mismo, y es que existen pero no funcionan de pronto como deberían funcionar. Y entonces ahí vendrían discusiones como, existe el CISEP, pero pues ¿qué tanto en realidad funciona el CISEP? Existe la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Duró creo que 1 año sin convocarse, se convocó hace poco, se convocó cuando ya queda muy poco tiempo para hacer algo para esas elecciones. Existe el Plan de Acción Oportuna, que también es muy reciente, es de noviembre, es buenísimo. O sea, no critico la creación de esas instancias, pero sí el ideario debe considerar que al crearlo entonces ya funciona perfectamente, porque entonces, por ejemplo, se habla de promotores comunitarios de paz en el PAO, pero en realidad existen, seguramente todavía no están, y si no están, pues vienen las elecciones, entonces ¿para qué se crearon?
También se habla de una posible reingeniería de la UNP a raíz del PAO, pero pues no sé hasta qué punto se vaya a esa reingeniería. Y nuevamente, como lo menciona el doctor Pablo Elías, la UNP no es la encargada de proveerle protección a todos, es un instrumento complementario. Entonces, yo no creo que haya que crear más, hay que ponerlas a funcionar y eso requiere voluntad política. Y ahí yo creo que pues, es muy poco lo que se pueda, o digamos que es mucho lo que se puede hacer, pero no sé qué tanto efecto real tenga sobre los intereses políticos de quienes manejan ciertas, o pues, las entidades encargadas o los instrumentos encargados de proveer esa protección. Y pues, ya para terminar, desafortunadamente creo que estamos en un contexto en donde se tomarán medidas urgentes, pero no medidas importantes que duren más allá de las elecciones, porque ahorita hablamos, pero el próximo año que ya podemos tener un tiempo para pensarlo adecuadamente, de pronto ya no va a ser importante. Bueno, Andrés ya me ha adelantado una pregunta para el director de la Unidad Nacional de Protección, una de las muchas que tenemos. La primera, él está hablando de una reingeniería, ¿eso es cierto, esa reingeniería, eso cómo va? Yo se la complemento con la pregunta que ha rondado en estos últimos días y es la desfinanciación de muchas o los recortes, para no hablar en el término tan radical de desfinanciación, pero sí recorte de presupuesto a muchas entidades, entre ellas la UNP. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser un plan, si es que se está pensando para estas elecciones, un plan de protección especial para estas elecciones o si no existe? No sé, es la pregunta, las tres preguntas abiertas. Gracias. Las preguntas difíciles. Bien, pues nosotros estamos enmarcados dentro de, primero, el Pacto por la Vida, que fue realizado por la Procuraduría General de la Nación y el Gobierno Nacional del presidente Duque. En ese Pacto por la Vida, en apartado, una de las cosas que se estableció precisamente fue luchar porque no existan más líderes sociales asesinados y además hacer una reingeniería de la Unidad Nacional de Protección para efectos de lograr una mayor, ser más asertivos en la labor que nosotros realizamos. Y estamos en ese proceso que ha significado que nosotros hagamos una mirada hacia adentro, los que pertenecemos a la unidad, pero igualmente una mirada con las organizaciones sociales, porque las organizaciones de derechos humanos, de líderes sociales, de comunitarias, porque entendemos que este no es un proceso donde tengamos una mirada unilateral, porque tiene que ser una construcción de naturaleza social, que nosotros mismos proveamos a la solución con las diferentes comunidades, es decir, no podemos ser ajenos a la opinión de las comunidades y en ese proceso estamos. Inclusive USAID nos está ayudando en ese proceso y otras organizaciones y embajadas nos están ayudando en ese proceso de tener una mirada internacional, es decir, ONU está participando, MAD-OEA está participando, comunidades sociales están participando y nosotros también, por supuesto, tenemos nuestras propias propuestas. Estamos en eso. Ahora bien, en relación con el tema de la financiación, pues desafortunadamente el año pasado el Congreso de la República le dio unos recursos muy limitados a la unidad y por el crecimiento que ha tenido también de las necesidades de protección, pues eso ha elevado las necesidades. En estos momentos tenemos 300.000 millones de pesos de déficit y esperamos que el legislativo nos apruebe una adición presupuestal. Si no lo hace, pues le tocará al gobierno. El año pasado el gobierno, a pesar de el déficit presupuestal que teníamos, hasta última hora garantizó los dineros para el funcionamiento. Con dificultades, pero lo hizo. Ahora bien, propuestas nuestras, sí tenemos propuestas. Nosotros pensamos de que debiera existir un gran pacto nacional de todos los partidos, porque es que muchas veces los mismos partidos, las mismas organizaciones políticas, los dirigentes políticos alientan la violencia contra los líderes sociales. Y en esto juega un papel muy importante el tema hasta del lenguaje que utilicemos y por supuesto eso genera muchas veces riesgos, odios hacia los demás por razones ideológicas o por razones de pensamiento. Es decir, aquí tenemos que volver a lo que nos enseñó Voltaire sobre la tolerancia hace más de 2 siglos. La tolerancia política, la tolerancia social, respetar las ideas de los demás, así uno no esté de acuerdo con ellas.
y así sean de una posición diferente. Es más, la oposición en un país se requiere, porque eso hace parte también del conflicto, que el conflicto no necesariamente tiene que ser armado, ¿ya? Pero la conflictividad es necesaria y se reconoce desde el liberalismo, desde el siglo XVIII se reconoce que la conflictividad es necesaria para que avancen las sociedades, pero pues una conflictividad que no sea armada, una conflictividad donde se discuta sanamente, y esa es la base precisamente de la democracia. ¿Por qué ese gran pacto de los partidos políticos? Porque es necesario que desarmemos los espíritus, que no haya estigmatización de los líderes sociales. Es decir, no podemos estigmatizar a un líder social porque sea defensor de derechos humanos, porque sea de una junta de acción comunal. Ese proceso de estigmatización es lo que nos ha llevado a todo este fenómeno de violencia, que antes era de masacres paramilitares o guerrilleras y que hoy es muy selectivo, es muy dirigido contra determinadas personas que ejercen liderazgo. Nosotros vamos a hacer una campaña en la Unidad Nacional, estamos ya terminando, digamos, los bocetos y demás para esa campaña de no estigmatización, porque es que necesitamos que todos nos metamos en la cabeza que tenemos que hacer un reconocimiento del liderazgo social, un reconocimiento de los defensores de derechos humanos. Es que un defensor de derechos humanos no es un enemigo, por el contrario, lo que está buscando es la protección de los derechos. Y el ejercicio del liderazgo es algo que se encuentra establecido en la Constitución, que hace parte de la democracia, y nosotros debemos fortalecer los liderazgos. Por ejemplo, en el caso de las juntas de acción comunal, como decía acá el doctor Severino, ellos ejercen en territorio cierta autoridad y control social. Son más de 80.000 personas que ejercen liderazgo en el país, ¿ya? Y que pues hay que respaldar en ese liderazgo, porque es que tienen que ver con el control social del territorio y la seguridad de los barrios, de las veredas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante la actividad del liderazgo social. Entonces, no lo debemos entender como unos enemigos. Entonces, en eso estamos nosotros comprometidos como Unidad Nacional de Protección. Ustedes deben entender que nuestro papel es limitado, que nosotros somos apenas parte de la, digamos, de la solución del problema, pero que el problema en su conjunto es mucho más grande, que es un problema de Estado y que es el Estado que debe solucionarlo en todas sus aristas, no solamente el tema policial, sino el tema social, de salud, de educación y demás. Bien, ya hablamos con Andrés, gracias, con Víctor sobre los factores de riesgo, y sí quisiéramos dejar aquí al final las propuestas que han visto ustedes a través de las investigaciones del CINEP, que trabajan ustedes en territorio también con los líderes. ¿Cuáles podrían ser las salidas para, no sé si mitigar esos factores de riesgo ahora en las elecciones, o cómo poder blindar un poco mejor a los líderes políticos en este momento? Bien, no, yo quisiera volver a un elemento que a veces perdemos de vista, porque creo que en la coyuntura tenemos como cierta sensación de, digamos, de déjà vu, como que se habla mucho, digamos, del reinicio, digamos, de la historia de la Unión Patriótica, etcétera, y creo que estamos en un escenario muy distinto a lo que, digamos, con factores de riesgo muy palpables, pero de alguna manera distintos. Entonces, lo primero es tener en cuenta que… Hola. No, lo primero es básicamente tener 4 factores que hoy nos ponen en un escenario muy distinto y que nos meten de pronto en una discusión más propositiva, pero también más viable para pensar soluciones digamos, de muy corto plazo en los territorios. Entonces, lo primero hay que tener en cuenta que, contrario a lo que pasaba en los 80, hay 4 factores. El primero es: tenemos unas élites políticas más acostumbradas a la competencia política, a la competencia electoral, vamos, con un mayor conocimiento del sistema electoral, cómo funciona. Eso tiene un aspecto negativo, evidentemente, ya lo mencionaba, digamos, puede tener unas sutilezas en el manejo del tema, etcétera, pero hoy tenemos unas élites políticas buenas, malas, como las queramos caracterizar, pero de alguna manera tiene una ya costumbre de competencia democrática. Tenemos una mayor audiencia internacional pendientes de lo que sucede en el país. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta como un factor disuasivo muy importante de la violencia. El tercero es: tenemos unas organizaciones ilegales que persisten, pero que han pasado por un proceso de aprendizaje criminal donde
saben que la violencia abierta y a gran escala es mala para los negocios, y eso creo que también nos pone en un escenario distinto. Y tercero, creo que es importante tenerlo en cuenta, hoy el partido FARC muy seguramente no se va a configurar como una fuerza política en el nivel local que pueda alterar equilibrios políticos en el nivel territorial, y eso nos cambia totalmente el panorama. Entonces yo señalo eso porque tenemos un escenario crítico, pero al mismo tiempo, si uno lo compara con experiencias previas, más alentador. Yo diría dos cosas básicamente que ya se han mencionado, pero quisiera reiterar en eso. Es el tema de la no estigmatización. Creo que aquí hay un tema fuertísimo que envía una señal que legitima e implícitamente autoriza mucha violencia contra distintos sectores, no solamente contra los sectores que desde el ámbito nacional podemos ver como los históricamente digamos, más aliados a fuerzas alternativas, sino que en el nivel local también hay una serie de estigmatizaciones respecto a miembros del Partido Liberal. Entonces esto es un tema, digamos, que afecta a todas las fuerzas según esas características, pero precisamente eso habilita, y es el segundo elemento que ya había mencionado, pero es pensarse cómo esto puede aterrizarse en el nivel local, y es el tema del pacto nacional que lo establece de acuerdo el acuerdo, y que precisamente generó, digamos, suspicacias por parte del gobierno nacional cuando la FARC dijo que iba a promover ese pacto. Pero creo que estamos en una deuda muy, muy grande de poder fomentar este tipo de pacto, pero bajo este principio muy básico, y es que es un pacto que finalmente beneficia a todos los partidos políticos. Esto no es un pacto únicamente para la FARC o para la Colombia humana, sino que beneficia también al Partido Liberal, al Centro Democrático, que a nivel local incluso también enfrenta riesgos. Entonces me parece que ahí puede haber una alternativa importante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de minutos para 2 o 3 intervenciones. Yo no sé si alguien nos ayuda aquí a pasar el micrófono para poder escuchar las preguntas. Les pedimos que sean preguntas o comentarios concretos para poder terminar a tiempo. Gracias. Sí, buenos días. El nombre mío es Hermano Londoño. Soy un feliz beneficiario de una reparación colectiva en el departamento de Córdoba, concretamente en un predio de 60 hectáreas que nos quitó Mancuso hace más o menos 30 años. Yo, junto con 35 familias, estoy allá y me preocupa mucho volver. Soy el único ausente de 35 familias aquí por físico temor a que me maten. Habida cuenta de que llevo unos liderazgos muy importantes en esa región y de verdad que es muy tenaz. Pero mire, doctor, ya que usted habla en nombre del gobierno, es muy preocupante, y esto es un comentario pertinente. El presidente Duque dijo, que le reprodujo una frase en El Espectador, de que a los líderes sociales los están matando por motivos de narcotráfico. Ahí empieza la estigmatización de los líderes, desde la misma cabeza del Estado. El mismo comentario lo hizo el anterior ministro de Defensa, que los líderes se los están matando por líos de faldas, gravísimo. Entonces, por favor, llámenle la atención a su presidente que deje de abrir la boca en esa forma tan espantosa. Se lo digo con la autoridad moral que me asiste a ser líder, por favor. Al profesor Amaury, es verdad que Uribe estuvo hablando concretamente con los ganaderos y los empresarios del Cesar y que le pidieron que los dejen armar porque estaban siendo víctimas de abigeos y de extorsiones y toda esa vaina. Y tercer argumento, mire, El Espectador publicó en un editorial muy interesante de que el 92% de los procesos que llevaban las víctimas en todo el país estaban estancados. Oído con eso. Y que efectivamente la intencionalidad perversa de los victimarios se está logrando. Es decir, hacer morir los procesos sociales que llevaban. Al profesor Víctor le pregunto, ¿es verdad eso que están quietos? Otras personas han asumido los liderazgos de los que los han asesinado. Y mire, confirmo lo que dice la profesora. Para finalizar, quiero compartir usted una experiencia fabulosa. Acabo de donar de mis 18 hectáreas en el predio Levante, de 600 hectáreas, que son mías ya, de propiedad, a la comunidad indígena de la UNIC. ¿Sabe para qué? Para que primero nos haga unos ritos de sanación, habida cuenta de que fuimos muy atropellados
con crímenes y todo eso. Y segundo, para que la Guardia Indígena nos entrene a los hijos y a las hijas de las 35 familias en la protección, la autoprotección de nosotros, habida cuenta de la profunda desconfianza que tenemos en las fuerzas militares. Muchas gracias. Bueno, aquí ya hubo pregunta casi para todos. Yo creo que una intervención más para que alcancen a contestar, por favor. Buenos días, buenas tardes ya. Hay un tipo de violencia de la cual no se habló mucho acá. Yo vengo de la región del Magdalena Medio, de Boyacá, donde los grupos armados, los paramilitares, hicieron su proceso de movilización, muchos lo hicieron bien y ahora se reintegraron de buena manera. Sin embargo, muchos de ellos pasaron a componer, digamos, estructuras laborales, sindicatos, grupos de trabajadores, de soldadores, todo lo industrial. Y ahora la coerción se ha transformado, y es algo que no se analiza mucho, se ha transformado en una coerción laboral. Entonces, desde esa represión laboral, se ha atacado mucho no solamente a los líderes, sino también a la población, para que limite mucho su actuación política. Yo creo que ese es un tema que deberíamos abordar no solamente aquí, sino en muchos escenarios, porque es un tipo de violencia que no se analiza mucho y sin embargo tiene gran influencia en los resultados en las elecciones. Muchas gracias. Una más allá arriba, por favor, y cerramos para que puedan contestar los panelistas. Buenas tardes, yo vengo del Instituto Kroc y tengo una pregunta para el doctor Pablo Elías y básicamente es ver cuál es la estrategia de priorización territorial que está usando la UNP, ver qué estrategias están usando desde la institución para blindarse en contra de la corrupción y qué enfoques o estrategias están usando en el tema de protección comunitaria con los marcos que establece el acuerdo de género, étnico y territorial. Muy bien. ¿Quién quiere empezar a responder las preguntas del público? Por favor, gracias. Bien, comienzo por la última pregunta que pues, va dirigida directamente a mí. Sí tenemos una estrategia de priorización territorial para la protección, porque hemos identificado determinados departamentos y municipios donde existe un mayor índice de violencia contra los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Y en eso coincidimos inclusive con los anteriores panelistas, todo lo que es el Pacífico, ya desde Nariño, Chocó, inclusive Antioquia, el Bajo Cauca, es el corredor, digamos, donde tenemos más problemas en materia de necesidad de protección. Igualmente en el Catatumbo, también por los problemas que se presentan allí de enfrentamientos y desplazamientos de personas por motivo de la violencia que se da en esa zona. Entonces sí tenemos, digamos, ubicados esas estrategias de priorización, entre otras cosas es donde existe mayor demanda de protección individual y colectiva. Ahora, en relación con la protección colectiva, nosotros implementamos un enfoque diferente, lo que se llaman los enfoques diferenciales, que pueden ser étnicos, que pueden ser territoriales, que pueden ser etarios, que pueden ser de género, es decir, de diferentes enfoques. Diferenciales porque pues, se refiere a que cada comunidad tiene unas especificidades que hay que respetar y sobre todo tiene que ver con temas culturales propios, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Nosotros donde vamos y existen comunidades indígenas con guardia indígena, pues fortalecemos esas guardias indígenas. En otras comunidades, por ejemplo, los Wiwa, ellos admiten escoltas armados en territorio, nos piden que pues contratemos personal, ojalá de ellos mismos, para realizar esa labor de escolta. Entonces, pues si lo permiten, nosotros lo hacemos de acuerdo con la cosmovisión que tienen ellos. Si no se admiten definitivamente los escoltas dentro de territorio, pues respetamos eso. En comunidades, por ejemplo, negras,
Miramos también si tienen control o no de territorio, porque en algunos casos hay control territorial de acuerdo con la ley y tienen organizaciones en ese sentido. Respetamos mucho también el tema cultural de ellos y miramos las condiciones también geográficas. Por ejemplo, implementamos en algunos casos hasta lanchas para que ellos puedan navegar por los ríos o por el mar y que en caso de que tengan que salir rápidamente por razón de riesgo o de amenazas, pues lo puedan hacer, tengan mecanismos para eso. Es decir, fíjense que nuestro enfoque no es únicamente de escoltas, carros blindados, sino que tiene también otro enfoque que es mucho más amplio en el sentido de que respetamos la cultura, las especificidades y buscamos concertadamente, es más, las medidas de protección colectiva las hacemos concertadamente con las comunidades, no a espaldas de las comunidades, porque son ellos mismos, entre otras cosas, los que nos brindan la solución, porque son ellos los que conocen su comunidad, conocen su territorio y saben qué se debe hacer en ese sentido. Entonces, ahora, enfoque diferencial de género también en relación con las mujeres, partiendo de algo muy sencillo, que es la anatomía de las mujeres tiene que ser respetada en el sentido de que si se brinda un chaleco de protección, un chaleco blindado, pues tiene que ser acorde con la anatomía de la mujer. Pero además tenemos un protocolo para protección de las mujeres que hemos logrado establecer conjuntamente con las diferentes comunidades de mujeres, es decir, y organizaciones de mujeres. Ellas mismas han colaborado en el proceso y aprobado ese proceso de construcción colectiva, porque obviamente en ese proceso se tiene que respetar las condiciones de la mujer. Y tenemos un problema, eso sí, tenemos un problema, es pocas mujeres de protección se vinculan a la unidad, tenemos muy pocas y muchas veces no podemos cumplir con ese enfoque de género que ojalá sean las mismas mujeres las que protejan a las mujeres. Y pues hemos tenido algunas dificultades y problemas que se presentan. Nosotros tenemos muchos problemas a diario, incluido, por ejemplo, en un momento determinado, cosas como acoso por parte de hombres que protegen mujeres. Eso también se presenta y nos toca tomar medidas frente a esas situaciones porque eso no puede suceder. Entonces son las diferentes problemáticas que manejamos, que son muy complejas, supremamente complejas. Yo no había conocido una organización tan compleja como la Unidad Nacional de Protección. Yo estuve antes en el Cuerpo Técnico de Investigación y yo les digo que las investigaciones eran mucho más fáciles que el manejo de la misma Unidad Nacional de Protección. Pero eso no quiere decir de que desfallezcamos, tenemos que continuar porque esa es una labor en donde salvamos vidas y yo pienso que a pesar de que no es la solución total al asunto, sí, cualquier vida que nosotros salvemos, una vida que salvemos es muy importante. Bien, a Mauri también creo que le han hecho preguntas, no sé quién más quiera además contestar. Bueno, fue un desafortunado hecho, la pregunta alrededor de que si los ganaderos habían solicitado, sí, eso fue noticia nacional desafortunadamente, y allí yo lo que aprovecho es para que, digamos, a lo que no podemos llegar, y es un riesgo vigente, a lo que no podemos volver es a la política de seguridad democrática. Y hoy hay un esquema, con otras palabras, que está disfrazando nuevamente cierto esquema que le da respaldo a que haya un manejo por parte de privados, y aquí ya vienen entonces a clasificarnos ciudadanos de primera o de segunda que pueden manejar armas, cuando debiera haber es el monopolio, las armas deben ser monopolio del Estado, la fuerza pública, y allí hay obviamente todo un tema que hay que seguir observando. El tema de los informantes, con otro nombre también, se está, cooperantes y demás, y eso también se está promoviendo, y digamos, lo que nos parece realmente, y en lo cual un escenario como este a mí me parece absolutamente importante, es cómo, de manera conjunta con la Unidad Nacional de Protección, pero también con la ministra que no vino al evento, pero también con el Gobierno Nacional, cómo empezamos a plantear estos temas frente a la política pública que se requiere para no volver a repetir la historia con los nefastos resultados que hemos hecho. Entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente, desafortunadamente sí fue un hecho que ocurrió allá por parte, ni siquiera fue de un ganadero,
fue un médico, imagínense, el que sacó el Twitter, que después fue respaldado por algunos sectores, pero precisamente ahí es donde estamos intentando que este tipo de escenarios y de foros son importantes en la medida en que empieza a analizarse más en profundidad y cómo ponerle cierto freno a esto. Y yo cierro simplemente diciendo la vitalidad de lo importante que es el acompañamiento para estos temas de la comunidad internacional. Mire, en los territorios, definitivamente, un pronunciamiento de comunidad internacional muchas veces salva vidas. Y yo quisiera dejar ahí esa inquietud, también esa invitación concreta también. ¿Alguien más de los panelistas quiere intervenir, contestar? ¿Sí? ¿No? Ok. Listo. No, muy rápidamente, pues contestar la pregunta. Evidentemente, el asesinato de un líder social pues, tiene unos costos que van mucho más allá del proceso que lidera, digamos, tiene unos costos sociales enormes, pero precisamente lo que estamos viendo es que la gente persiste en sus demandas a pesar de que está expuesta a un alto riesgo, y eso es, digamos, muestra un valor y un coraje por parte de las personas que están en territorio. Pero quisiera decir algo también muy importante al momento uno de pronto caracterizar riesgo, que es de nuevo cuando uno toma el indicador de violencia como el indicador automático de riesgo. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el mapa a nivel nacional y uno mira, por ejemplo, un departamento como Magdalena, que tiene bajos registros, por ejemplo, de líderes sociales asesinados, si uno lo compara con otras regiones, pero hay unos factores de amenaza y de presión que precisamente lo que muestran es que haya habido un impacto a través de otras modalidades de afectación de esos procesos. Y por ejemplo, esos son territorios críticos que nos invitan también como a pensar qué está pasando con esos procesos sociales donde no tenemos unas grandes magnitudes de violencia, pero se enfrentan a unos contextos que están afectando y están minando muchos procesos organizativos. Entonces un poquito es también el mensaje, tratar de mirar, claro, dónde ocurre la violencia, y el Estado tiene que concentrarse, pero también mirar otros territorios donde están todas las condiciones dadas para que ocurra esta violencia y no está sucediendo, y es porque ahí hay otras modalidades de victimización. Bien, pues bueno, muchas gracias a este panel, creo que ha sido bastante propositivo, además de hacer diagnósticos. Yo me atrevo a tomarme 2 minutos para repasar un poco lo que hablamos acá de restablecimiento de confianza. Se habló de pacto de confianza, de retomar el pacto político que está inscrito en el acuerdo de paz y que lastimosamente no ha habido consenso para realizarlo, pero pues parece que este podría ser un momento importante para hacerlo. De hecho, hasta el mismo director de la UNP habla de ese pacto nacional de todos los partidos, pero sobre todo para evitar la violencia, los mensajes de odio y la estigmatización, que son fenómenos que están afectando muchísimo el debate de las ideas y que creo que se van a exacerbar durante el debate electoral. Muchas gracias a todos ustedes y dejamos para el cierre del evento. Muchas gracias, señores panelistas, y a los asistentes por su intervención que enriquece esta reflexión. Para las conclusiones y el cierre de este evento, damos la palabra a Andrés Sáenz, gerente del proyecto Acción Democrática para la Paz del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Bueno, muy buenos días a todos. Seré bastante breve porque sé que estamos contra el tiempo. Yo quería hacer un análisis transversal de lo que ha pasado en los 2 paneles que tenemos ante nosotros. Y es que se han hablado de muchos temas y más que llegar a respuestas individualizadas dentro de los discursos y comentarios de cada uno de los paneles, de lo que nos podemos dar cuenta es que hay unas dinámicas que se pueden analizar de forma transversal. Por una parte, me pareció muy interesante ver que varios de los panelistas, por ejemplo, creo que Víctor hizo mucho énfasis en el tema, nos muestran cómo es del todo relevante entender el fenómeno de la violencia política desde una perspectiva regional y desde una perspectiva local. Muchas veces se cree en recetas homogéneas para todo el territorio nacional, cuando realmente las dinámicas que ocurren a nivel territorial nos muestran que lo que pasa en el Pacífico no es lo mismo que pasa en Magdalena, y no es lo mismo que pasa en Casanare, y no es lo mismo que pasa en Catatumbo. Yo creo que ahí hay un fuerte llamado de atención también para que todos los actores que tienen relevancia institucional en este tema puedan ir más allá del desarrollo de la arquitectura institucional como tal. Lo mencionaban en el primer panel de una manera bastante clara, creo que fue el representante de la MOVE que hablaba sobre cacofonía normativa. Me gusta más de pronto la frase pluralidad normativa en ese sentido. Es que Colombia es un país de leyes. Colombia es un país donde nos dedicamos a hacer leyes
para casi absolutamente todo. Y lo que nosotros tenemos en cuanto al sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, se trata también de eso. Tenemos toda una serie de decretos, tenemos toda una serie de legislación que tiene y que procura la protección de estos líderes políticos, sociales y comunales, pero que cuando la aterrizamos a la política pública nos damos cuenta que no hay articulación interinstitucional, nos damos cuenta que no hay aplicabilidad real en el territorio. Y yo para eso también tengo en consideración muchos de los testimonios que nos ofrecía acá Ascensión, que también nos ofreció Seferino, quienes hacían referencia a cómo ese ejercicio propio de la política en lo local realmente muchas veces va en contravía de la respuesta institucional que se está dando. Yo creo que esto es muy importante porque a veces, más allá de protección en el sentido tradicional, en cuanto a los escoltas, en cuanto a la protección que se pueda hacer con chalecos antibalas y demás, tiene que retomarse, si se quiere, las palabras de Ascensión en ese sentido, es que también la protección es solidaridad colectiva, y en esto también estamos todos. Yo no creo que tampoco sea el espacio para que de esta forma simplemente toda la responsabilidad recaiga sobre los hombros del gobierno nacional. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo del ejercicio de este foro se han hablado tanto de los partidos políticos, como de las organizaciones sociales, como de la academia, como de la propia comunidad internacional, y creo que es bastante interesante también llevarnos esta idea. Desde la perspectiva cultural, lo que nosotros podemos ver aquí es que en Colombia definitivamente, y quizás como lo mencionaba el profesor Mocus o el profesor John Elster, hay un divorcio de la ley, la moral y la cultura, y eso se ve evidenciado en dinámicas terribles que también se mencionaron en el foro, como la propia abstención electoral. Es difícil vencer los cacicazgos políticos, es difícil vencer las dinámicas territoriales en donde son los actores económicos los que se toman el poder, cuando tampoco la ciudadanía se moviliza adecuada y asertivamente para tomarse esos poderes locales. Yo no sé ustedes en el auditorio si tengan, por ejemplo, en la cabeza cuál fue la fecha en la que ocurrió menos abstención porcentual en nuestra historia. ¿Alguno de pronto se atreve alguno que no sea la directora ejecutiva del NIMT, se atreve a dar de pronto alguna cifra, alguna idea? ¿Nadie? Que nos pongamos a pensar de pronto. Pues yo les comento porque la cifra realmente es bastante triste, pero la abstención electoral más corta porcentualmente hablando que ha tenido Colombia fue el 1 de diciembre de 1957, la primera vez que las mujeres votaron en el país. Eso quiere decir que han pasado 60 años donde jamás ha habido un nivel de participación electoral igual, y a partir de ahí todo va hacia abajo. Entonces yo creo que es importante llevarnos estas ideas. Se habló, por supuesto, de viejas y nuevas violencias, que creo que es bastante interesante mirar una dinámica, y es que si bien Colombia ha sido un país violento a lo largo de la gran mayoría del siglo XX, lo que está pasando sobre todo en la última década es muy diciente. En los últimos 10 años han sido asesinados 700 líderes políticos, sociales y comunitarios en el país, y en tan solo 4 meses, según información de la Misión de Observación Electoral, han asesinado a líderes políticos, sociales y comunales en este país, y 107 de ellos han sido víctimas de agresiones. El primero de ellos en fallecer en el año 2019 lo hizo el 29 de enero, el señor Silvio Montaño Arango. Y yo creo que a veces tenemos que llevarnos un poco más la idea de los números y las tendencias y volver a entender lo que significa el valor de la vida humana, el valor de la dignidad humana, y entender también que Colombia no es un país en donde nosotros somos necesariamente genéticamente violentos. No es así, para nada es así. Y yo creo que hay una respuesta y una corresponsabilidad que se tiene que dar desde todos los estamentos para que logremos transformar esta dinámica realmente. Para ello se han llevado o se han desarrollado procesos como el Pacto de No Agresión a Candidatos Presidenciales, que realizamos en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil para que en el proceso electoral del 2018 se parase con la agresión que había entre los propios candidatos. Y esto tiene que ver también con lo que mencionaron los panelistas sobre la no estigmatización. Desde el NIM también vamos a estar trabajando en algo que me parece muy importante, y es que no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Se va a realizar el NIMT en conjunto con la MOE una ruta de prevención y protección para líderes políticos, sociales y comunitarios, enfocada específicamente en lo que pueden hacer los partidos políticos en este tema. Yo quisiera cerrar con esto. De verdad, me parece que poner este tema nuevamente en la agenda pública es fundamental, porque de alguna manera siento que a veces como colombianos nosotros normalizamos la violencia. Nosotros pensamos que lo que vemos todos los días en las noticias se vuelve paisaje recurrente, y eso no es así. Es momento de pasar esta página de la historia
y esperamos que en el 2019 realmente haya respuestas asertivas por parte de todos los estamentos estatales para que las elecciones locales del 2019 no sean las más violentas en años. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos la participación de todos ustedes y el interés prestado a lo largo del evento. Agradecemos a la Universidad Externado de Colombia por su apoyo en la realización de este evento. Feliz tarde para todos.